Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Comenzamos una nueva semana, puro don de Dios. Siempre lo diremos, el tiempo no se detiene, pero el tiempo es regalo de nuestro Dios providente y fiel. Aquí estamos para decirle: Señor, en tus manos ponemos una nueva semana para que nos lleves con tu amor, con tu presencia, con tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a la disposición tuya en nuestras vidas. Regálanos tu Espíritu Santo para que la palabra que escuchamos en este día toque nuestros corazones, nos ayude a ser mejores cristianos, mejores personas, a huir de toda tentación y a vivir según tu querer y tu voluntad. Hoy queremos retomar la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas que hemos venido la semana pasada meditando en la primera lectura de la Santa Misa, con un mensaje siempre para nosotros de tanta actualidad, lo que Pablo escribía a aquella comunidad allá en el tiempo de los Gálatas y que hoy es para nosotros. Vamos a escuchar al final del capítulo 4, los versículos del 21 al 27 y luego el primer versículo del capítulo 5, carta a los Gálatas. Dice el apóstol San Pablo: está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la esposa que era libre. El de la esclava nació conforme a las leyes naturales y el de la libre, en cambio, en razón de la promesa. Esto es un símbolo, pues las dos mujeres representan las dos alianzas. Una proviene del monte Sinaí y engendra esclavos. Es la simbolizada por Agar. Fíjense que lo de Agar tiene relación con el monte Sinaí, que está en Arabia, y corresponde a la Jerusalén de ahora, que junto con sus hijos sigue siendo esclava. En cambio la otra, la Jerusalén de arriba, es libre, y esa es nuestra madre. Pues dice la Escritura: alégrate, estéril, tú que no das a luz, prorrompe en gritos de júbilo, tú que no conoces los dolores de parto, porque son más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Por eso manténganse firmes y no permitan de nuevo el yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El apóstol San Pablo se vale de un signo propio de su tiempo. Era el tiempo de la esclavitud. Hoy es impensable, obviamente, pero en aquel tiempo era algo que estaba en aquel ambiente histórico, la realidad de la esclavitud. Y entonces Pablo nos habla de esta realidad histórica en la que Abraham tuvo dos mujeres y con cada una de ellas hijos. Todo un contexto para hablarnos de los hijos de la libertad y los hijos de la esclavitud. Y sabemos muy bien nosotros que cuando estamos en un mundo de pecado, somos hijos de la esclavitud. En la palabra de Dios, el pecado es representado como aquello, como las cadenas que atan, como lo que no nos deja ser libres, como lo que nos lleva a la esclavitud. Y pensemos si no es así. Cuando hay un pecado reiterativo en nuestra vida, cuando estamos ahí como atorados en situaciones de pecado, eso esclaviza. Piensen en cualquier pecado, en la mentira. El mundo de la mentira se vuelve todo un mundo de la esclavitud y se vuelve cadena, porque detrás de una mentira viene otra y viene otra y viene otra, y entonces nos vemos insertados en un mundo de pecado del cual como que no podemos salir. Eso es esclavitud. Y así podríamos poner tantos ejemplos: la avaricia, la codicia, la irresponsabilidad, la grosería, en fin, la infidelidad. Pensemos en cualquier tipo de pecado, esos que son más evidentes y más grandototes, pero también aquellos que solamente nosotros
en nuestro silencio interior sabemos que están ahí esclavizándonos. Y por eso San Pablo habla en todo este lenguaje, para invitarnos a que aprovechemos la libertad que nos da el Señor. Termina muy bellamente con este primer versículo del capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Por eso manténganse firmes y no permitan de nuevo el yugo de la esclavitud. En aquel tiempo, cuando un esclavo lograba la libertad porque alguien lo redimía, pues ese esclavo quedaba totalmente libre. Y lo que se le decía era: tú ya no vas a volver a ser esclavo, tú quedaste totalmente libre. Así es el Señor con nosotros cuando dejamos de lado el pecado. Él nos ha liberado, y suena redundante, pero así lo dice la palabra, nos ha liberado para que seamos libres verdaderamente. Es eso. Entonces, cuando nosotros salimos de una situación de pecado, debemos aprovechar la gracia de Dios para no volver a caer en esa realidad, porque el tentador está ahí, y el tentador nos empuja, nos seduce, nos engaña, como dirían hoy los muchachos, nos enreda, para que volvamos a caer en esa misma situación de pecado de la que ya hemos salido. Pongámonos a pensar en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana. Díganme ustedes si no es así. Cuando luchamos contra una situación de pecado, cuando caemos en cuenta que por ahí no es y salimos de esa realidad, Dios nos saca, Dios nos libera, el Señor Jesús nos libera y recibimos incluso la absolución, nos confesamos y quedamos felices y decimos: me quité un peso grandísimo de encima y me siento livianito. Pero el seductor empieza a quererme llamar otra vez a la esclavitud, a volver a atarme con las cadenas, a quedar totalmente amarrado por causa del pecado. Pero cuando esa situación llegue así, nosotros tenemos que pensar en Gálatas 5:1. Para ser libres Cristo nos liberó y no podemos volver, nos dice el apóstol Pablo, a esa situación anterior de pecado. Es una lucha. Y es una lucha diaria, y es una lucha constante, y no nos vamos a cansar de decirlo. Es con oración, es de rodillas, es delante del Santísimo. A veces llegan tentaciones a nuestra vida y después decimos: pero es que caí muy fácil, pero yo ¿por qué me dejé engañar por el demonio? ¿Yo por qué caí en esa tentación? A lo mejor nos faltó defendernos un poquito más. A lo mejor nos faltó aprovechar un poco más el arma de la gracia. A lo mejor dejamos que nos esclavice el pecado y muy fácilmente caemos. El Señor nos da el arma, la oración, la gracia, los sacramentos. Aprovechémoslos. Para ser libres nos ha liberado Cristo. No permitamos volver a una vida de esclavitud, que es el pecado en nuestra vida. Señor Jesús, comenzamos una semana en tu nombre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Como cada día suplicamos al Padre Celestial en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, para que no caigamos en la esclavitud, sino para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Derrama hoy sobre nosotros tu amor, tu presencia y tu poderosa bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga mucho. Oramos por ustedes, los queremos mucho, solo Dios basta.